Los libros nos llevan a otros mundos, nos permiten conocer otras realidades, vivir otras situaciones y comprender sentimientos y decisiones de otras personas. El primer libro que me enamoró fue Mi planta naranja lima. Hay un capítulo muy emocionante que me llevó hacia las lágrimas. Recuerdo estar sumergido por horas leyendo lo que había pasado a CC. Ese fue el punto de partida para entender el valor y la importancia de leer, por el gusto de conocer más y entender otras realidades. Quizá los libros son las primeras herramientas de inmersión, esa inmersión que ahora con la realidad aumentada buscamos impulsar. Si un libro genera todo esto, ¿por qué no puede tener inmersión desde un inicio? Es decir, desde su portada o en ciertas hojas de momentos específicos. Eso es lo que quiero enseñarte ahora. Ven conmigo a generar inmersión a tus libros favoritos. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Hace poco estuve leyendo mitología nórdica y mientras terminaba uno de estos libros me puse a pensar ¿cómo podemos hacer que a más gente le interese estas historias? Así que se me ocurrió utilizar realidad aumentada para un prototipo interesante que te puede servir para crear experiencias inmersivas. En este video te explicaré todo el detalle de cómo crear libros con realidad aumentada. Y por supuesto te dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, tengo que utilizar la tapa del libro para convertirlo en un image tracking. Utiliza una luz adecuada para evitar sombra y por supuesto, toma una buena foto para luego trabajar el tracker. Una vez listo, vamos hacia Photoshop. Aquí vamos a editar la foto. En mi caso específico, voy a utilizar el centro donde aparece el martillo de Thor como image tracking. Es decir, tengo que borrar todo lo demás para quedarnos con dicha imagen. Así que vamos a usar todas las herramientas necesarias. Primero usaremos lazo magnético para seleccionar solo la tapa. Realizo la selección inversa y borramos. Nos quedamos con la tapa. En muchos casos, tener solo eso es suficiente para trabajar con Spark-AR, pero queremos ir más allá. Seguimos editando. Usamos herramienta de selección rápida. De esta manera seleccionamos el centro. Y borramos lo demás. ¿Te das cuenta? Existen imperfecciones, debido a que con la herramienta de selección rápida no tendremos un resultado tan pulido, así que nos toca editar aún más. Listo, ha quedado muy bien. Agrandamos para que se vea mejor. Y vamos a exportarlo en formato PNG. Perfecto, seguimos con la imagen. Ahora vamos a separar el martillo de Thor. Queremos usar el martillo de manera independiente. En este caso vamos a usar también herramienta de selección rápida para separar el martillo. Ahora nos quedamos a pulir algunos detalles. Tómate todo el tiempo que quieras. Acá tenemos el resultado final. Se ve muy bien. Ahora vamos a exportarlo en formato PNG también. Listo, solo nos falta un detalle final. Como sabes, Thor es el dios del trueno y el rayo,
Por eso buscaremos rayos para agregarlos dentro de nuestra experiencia. En Google podemos encontrar bastantes ejemplos PNG. Utiliza solo aquellos que tienen transparencia. Ahora sí, vamos hacia Metaspark. En Metaspark usaremos la plantilla Sharing Experience. Agregaremos el tracker llamado Target Tracker. Aquí agregaremos nuestra imagen editada del centro de la tapa. En estos momentos crearemos un plano. Lo ajustamos. Crearemos un material. Este tendrá un shader type en modo flat. Agregaremos una nueva textura. Como ya sabes, subiremos el martillo. Como te das cuenta, esta nueva imagen oculta lo que hay detrás. Así que en Advanced Render Options vamos a deshabilitar Write to Depth. Ahora seguiremos ajustando la experiencia. Vamos a crear nuevos planos, pues aquí deben ir los rayos que descargamos en Google. Posiciónalos de manera random. Ahora crearemos un nuevo material para este plano, y aquí agregaremos a nuestro rayo. Recuerda quitar también el check de Write to Depth. Repetimos lo mismo para el segundo plano. Se ve bien, pero solo 2 rayos no bastan. Vamos a crear 2 más. Para eso duplicamos y comenzamos a moverlos en diferentes posiciones. Ahora tenemos 4 rayos, pero nos falta hacer algo adicional. Quiero que estos rayos tengan cierta interacción. Para eso vamos a tomar uno y le aplicamos la animación Blink, que significa aparecer y desaparecer en un intervalo de tiempo. Nosotros usaremos esa animación, pero vamos a disminuir la duración. Ahora vamos a replicar la misma idea para los otros rayos, pero con diferentes duraciones. ¡Ey! Espera, ¿te gusta el contenido que estás viendo o te parece relevante? Si es así, puedes apoyarnos a través de Patreon. Esta es una plataforma en donde puedes descargar una variedad de contenidos para que aprendas mucho más rápido lo que es la realidad aumentada y otras tecnologías. Pero no te preocupes, que existe otras maneras de apoyarnos, como por ejemplo, dándole like a este video o comentando, y por supuesto, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, continuemos con el video. Listo, ahora sí, vamos a probarlo. Nos acercamos al libro y veremos el efecto. Tenemos un efecto simple pero atractivo. Quizá podría agregar más efectos a las letras. Quizá las runas puedan tener un efecto especial, pero creo que como idea inicial estamos bien. Recuerda que yo te doy la idea inicial y el resto depende de ti. Ahora vamos a agregar algo importante. El martillo de Thor debe aparecer en nuestras manos. Si no, no sería un buen libro sobre mitología. Así que agregaremos un hand tracking. Luego crearemos un null object para englobar todos nuestros planos que hemos creado. Así será más fácil de copiar. Duplicaremos dicho null object. Luego lo agregamos en la jerarquía del hand tracking. Como quiero evitar cruces de tracking, voy a indicar que cuando el image tracking esté presente, no se visualiza el contenido del hand tracking. Para eso, arrastramos el target tracking. Agregaré el patch node para conectarlo con el found. Y luego conectaremos con el visible de este null object. Así sería la lógica. Como paso final, debemos agregarle la animación típica a nuestros rayos. Este punto es más sencillo porque podemos solamente agregar los visibles
y posicionarlos juntos a sus similares. Y si gustas, sigue haciendo ajustes para que se visualice muy bien el martillo. Listo, tenemos todo. Vamos a probarlo. Acá tenemos a nuestro libro animado. ¡Qué bien se ve! ¿Y qué pasa cuando muestro la mano? Apareció el martillo de Thor y sus rayos. Perfecto, se ve muy bien. Por supuesto, podemos agregarle más cosas, como un LUT para oscurecer todo y hacer más notorio el martillo, o agregarle animaciones más realistas. Como siempre digo, dejo los archivos en mi Patreon para que puedas usarlos para tus experimentos y claro también para tus próximas ideas de negocio. Vamos a usar un libro muy popular, Drácula, y lo que queremos generar aquí es dar mayor información a las personas sobre quién es el autor, cuál es la inspiración del libro. Son algunas cosas que aportarán valor a los lectores. Recuerda que este es solo un prototipo, el resto dependerá de ti. Ahora sí, manos a la obra. Necesitamos usar una imagen como marcador. En este caso usaremos esta imagen que aparece en el primer capítulo. Es el vampiro en la pared. Le tomamos una foto. En Photoshop vamos a editar para quedarnos solo con la imagen. Tómate tu tiempo. Vamos a exportar la imagen en formato JPG. Ya tenemos nuestro marcador. Ahora necesitamos nuestros otros archivos visuales. Pues claro, si voy a contar un pequeño contexto, qué mejor si mostramos imágenes que le den peso a la narración. Estas son las imágenes, 3 relacionadas a vampiros, un icono de Play y por supuesto mi narración. Por cierto, es importante recordar que para importar un audio debe tener ciertas características. Debe estar en formato M4A y que sea mono, no estéreo. Luego, hay otras cualidades que debes revisar, pero creo que estos dos factores son importantes. Por eso, si tú tienes un audio MP4 como yo, podemos usar editores online para hacer el ajuste. Por ejemplo, usaremos este. Acá podemos ajustar la exportación. En fin, creo que también es un proceso de exploración para lograr el mejor resultado. Puedes usar otra plataforma para trabajar, no dependas solamente de esta. Listo, descargamos. Ahora sí, vamos hacia Spark AR. Usaremos esta plantilla de Sharing Experience. Vamos a importar nuestros archivos. Usaremos un Target Tracker. En textura agregaremos nuestra imagen de Drácula del libro. Vamos a ir con orden. Agregaremos un plano. Lo subimos. En material usaremos nuestro icono de Play. Ten en cuenta que cambiaremos el nombre de los objetos para ordenarnos. Por ejemplo, aquí usaremos el texto Play. Luego agregaremos un Null Object, pues será el padre de las siguientes imágenes. Este nuevo plano lo pondremos arriba. Crearemos un material. Agregaremos nuestra imagen llamada Drácula 1. Como recomendación te digo que todas las imágenes deben tener desactivado el check de Write to Depth en Advanced Render Options. Ajustamos este plano. Vamos a crear otro plano.
También lo subimos. Ajustamos el elemento. Le crearemos un material. Aquí, como ya te imaginarás, irá la imagen de Vlad Tepes. Ajustamos más. Ahora agregaremos un tercer plano. Lo llevamos arriba. Aquí como material usaremos la imagen de Drácula 2. Ajustamos el plano. Listo. Revisamos a ver qué más falta. Ahora vamos a trabajar con el Patch Editor. Arrastro el elemento Play. Luego añado un patch llamado Object Tab. Luego selecciono la animación llamada Blink. Borro el patch llamado Loop Animation y agregaré Animation. Lo conecto de esta manera. Utilizo el visible del Null Object y también lo conectaré. Solo haré un cambio. Primero, agregaré un patch llamado Node entre el switch y play para hacer la interacción más precisa. Así quedaría. Ajustamos un poco. Ahora usaremos los planos. Selecciono Drácula 1. La animación que usaré será Blink. Borro este Loop Animation y agregaré Animation. Conectaré esta animation con el switch anterior. Agregamos un Node y lo conecto aquí, de esta manera. La duración de la animation estará ligada a tu narración. Juega con los tiempos. Copio estos dos patches y repito el proceso con el visible del segundo plano. Pero en esta ocasión ya no usaré el patch llamado Node. Repetiremos la misma acción con el tercer plano. Recuerda variar el tiempo de la animation, porque actuarán en distintos tiempos. Conectamos todo de esta manera. Finalmente usaremos nuestro audio. Presionamos este botón, Add Multiclip Patches. Todos estos patches los ordeno bien. Borro el Multiclip Controller y usaré Single Clip Controller. Finalmente conectaré el Object Tab con el play de este Single Clip Controller. Listo. Ya tenemos todo. Vamos a probarlo. Escuchemos con detenimiento. Drácula es una novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker, publicada en 1897. Es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. Algunos aspectos de Drácula están basados en Vlad III, el Empalador, príncipe de Valaquia del siglo X. Acompáñanos a descubrir la historia de Jonathan Harker, abogado londinense, el cual viajará hasta el castillo de su cliente, el conde Drácula, para cerrar unas ventas con él. Recuerda que esto es solo un simple ejercicio de qué ideas creativas podemos usar para generar realidad aumentada en libros. Si te gustó este video y quieres que haga otro relacionado, tan solo déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento.
Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.